Vacunas, CABEI recomendó por segunda vez la vacunación con una nueva dosis de refuerzo contra el COVID-19, pero para los grupos de riesgo, entre ellos los mayores de 65 años, inmunodeprimidos, personas con enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud. Para conversar más al respecto, estamos en contacto con la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia e integrante también de la Academia Chilena de Ciencias. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación a discutir de este importante tema. Sí, doctora, primero que todo, ¿está de acuerdo con esta nueva recomendación de CABEI con respecto a llegar a una tercera dosis de refuerzo o quinta dosis, como uno quiera llamarla, pero enfocada en las personas de riesgo más que en la población general? Sí, bueno, ese es un punto sumamente importante, tomando en consideración las características de este virus. Simplemente como a modo, digamos, de resumen y también para aclarar algunos aspectos que creo que es importante que la población lo tenga en consideración, es que justamente las vacunas que se han aplicado son efectivas e inducen inmunidad, que está basada en dos elementos fundamentales, que son los anticuerpos y que son las células T o las células de memoria, ¿verdad? Y lo que ocurre es que con este virus se ha observado dos aspectos importantes, que los anticuerpos neutralizantes, que son aquellos que impiden de alguna manera que nuestras células se infecten, en el tiempo van reduciéndose después de que pasa tiempo de la vacunación y se suma el hecho de que aparecen variantes. Y estas variantes del coronavirus tienen cambios en su superficie que hacen justamente que estos anticuerpos neutralizantes sean menos efectivos. Entonces, por eso está este concepto como que se pierde la inmunidad. Pero no es que se pierda la inmunidad, sino que justamente los anticuerpos comienzan a bajar, quizás se hacen menos eficientes, pero hay una rama de la inmunidad que es la inmunidad celular que se mantiene en el tiempo y que justamente las vacunaciones y los refuerzos van incrementando y también van incrementando los anticuerpos, pero se ha ido observando estos efectos que se va reduciendo. ¿Y por qué es importante entonces que se tenga especial cuidado con las personas que son de riesgo, como son los adultos mayores, los inmunosuprimidos, o que tienen enfermedades crónicas que afectan su sistema inmune? Porque justamente esta reducción del sistema inmune puede justamente en estas personas ser más notorio, puede ser más intenso y por lo tanto pueden estar más expuestos. El personal de salud, por supuesto, son personas que están mucho más expuestos que el público en general o personas que no trabajan en el área de salud a este virus, por lo tanto los refuerzos se hacen necesarios. Y sumamente importante también es que la población general que aún no se ha aplicado su segunda dosis de refuerzo, es importante que también lo hagan. Si bien mantenemos una memoria que quizás inmunológica que nos protege de la enfermedad severa, pero se va reduciendo esta capacidad de prevenir el contagio o que yo adquiera el virus y tenga síntomas, que las personas, todos los que nos podamos vacunar, esto ayuda a que se reduzca la circulación del virus y por lo tanto también a proteger a la población. Doctora, clarísima la explicación y bien relevante también hacer los puntos, porque claro, muchos pueden decir si efectivamente se está recomendando una nueva dosis de refuerzo, ¿por qué no a todos, como ha sido la tónica en parte de este esquema de refuerzo, cuando se comienza con la primera dosis y segunda dosis de refuerzo? Y en ese sentido, hay ya evidencia científica de que aquellos que no están en los grupos de riesgo, que obviamente pueden tener una ventana de defensa menor, a los que no tienen esos riesgos, efectivamente, esta ventana de defensa por la memoria celular, como usted decía, ha aumentado justamente con los refuerzos, ¿no? Y eso le hago la pregunta, hace, no evidente ya, pero más cercana a la posibilidad de que a la población general, no grupo de riesgo, se esté llegando a esta vacunación anualizada de SARS-CoV-2, de COVID-19, así como, por ejemplo, siempre se da el caso de la influenza? Sí, ese es un excelente punto y justamente nosotros en la Universidad Católica, el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, estamos desarrollando van a ser 2 años estudios clínicos para evaluar la respuesta inmune de la población chilena frente a la vacunación con CoronaVac y sus refuerzos. Y justamente hemos observado de que a medida que se van incrementando o se van aplicando los refuerzos, esta inmunidad, por supuesto, la celular, como les indicaba, en población de adultos, de menores de 60 años, se va manteniendo en el tiempo y los anticuerpos van bajando, pero van bajando más lentamente después de los refuerzos. Entonces, claramente esto es una indicación de que ya en nuestra población se está generando inmunidad, pero hay dos aspectos muy importantes que hay que considerar. La primera es que
a medida que se vayan generando nuevas variantes, estas variantes o estos nuevos tipos de virus escapan a la inmunidad que pueden ir generando las vacunas. Obviamente no es como al principio en donde en la población no había inmunidad y cualquier persona podía hacer una enfermedad muy grave. Hoy en día hay inmunidad en la población, pero van apareciendo estas variantes y por lo tanto es sumamente importante que a medida que vayamos avanzando en la investigación y en el desarrollo de nuevas vacunas, se puedan ir incorporando nuevas vacunas que contengan estas, digamos, estos virus variantes que se van generando, justamente para ir generando inmunidad adicional en la población contra estos elementos que cambian en estos virus nuevos. Y esto ya nos dimos cuenta de que este virus cambia rápidamente y por lo tanto la población que está ya inmunizada previamente, idealmente sería una inmunización anual, idealmente también con una vacuna basada en variante y de esta manera podemos tener un plan equivalente de protección contra este virus como el que tenemos actualmente con influenza, que sabemos que todos los años tenemos que vacunarnos porque va cambiando la variante. Está centralizado principalmente en la población de mayor riesgo, pero es muy bueno que todo el mundo se vacune, ¿verdad? Y justamente ya vamos entrando en una etapa en donde está el virus circulando, pero es menos la cantidad de personas que hacen estas enfermedades más severas. Pero definitivamente la vacunación va a tener que ser algo que nos va a tener que acompañar por mucho tiempo contra este virus. Sí, claro, y es bien relevante ese punto y siempre lo reiteramos acá con respecto al efecto vacuna en términos de la inmunidad. Porque claro, reduce la posibilidad de contagio, no la elimina, uno puede estar con las 2 dosis de refuerzo, con el esquema primario, igualmente puede contraer el virus, puede contraer la enfermedad, pero sí lo que reduce de una manera bien relevante es la sintomatología grave, especialmente si pensamos en aquellos grupos que no son de riesgo, y eso se ha notado, y de hecho no solamente desde lo científico, lo empírico, sino también desde lo vivencial, desde la comunicación o conversación que tiene uno con personas que han adquirido el virus, que se han contagiado, pero que efectivamente pasa en la mayoría de los casos, y qué bueno que así sea, como un resfrío o una dolencia que pasa de esa forma, no termina, por ejemplo, hospitalizado como era antes cuando no existían las vacunas. Ahí también hay que referirse a este tema de la inmunidad. Uno se puede contagiar, pero va a pasar la enfermedad de buena forma. Correcto, y de hecho, inicialmente, y esto es muy interesante lo que hemos vivido desde el punto de vista epidemiológico con la introducción de una nueva enfermedad en la población, es que inicialmente cuando no existe inmunidad en la población, cualquier persona puede ser susceptible y es muy difícil de anticipar quién va a ser la población de riesgo en este caso, cuando no tenemos una inmunidad en la población. De hecho, cuando partió esta pandemia, habían personas que eran muy jóvenes o eran con muy buenas condiciones de salud que podían desarrollar una enfermedad grave y hoy en día, justamente por la introducción de la vacunación y obviamente la exposición natural, ambos juntos, de alguna manera, han logrado generar a nivel poblacional nivel de memoria inmunológica que permite justamente proteger contra la enfermedad severa. Los grupos, insisto, que son más susceptibles son aquellos que tienen problemas en su inmunidad, de que no funciona correctamente, que está más deprimida, incluso que pueden estar tomando medicamentos que la función es reducir la respuesta inmune y por lo tanto se vuelven más susceptibles a este virus. Pero yo considero que es sumamente importante tener en cuenta de que la vacunación es una de las herramientas que nos va a ayudar a evitar justamente que las personas que puedan estar susceptibles se expongan a este virus y generar una enfermedad grave y también a proteger al resto. Entonces, por eso es tan importante de que las personas que aún estén con sus dosis de refuerzo pendiente lo hagan. De esta manera ayudamos a reducir la circulación viral y seguir manteniendo las medidas de prevención del contagio. No todos eventualmente van a poder acceder a una vacuna por diversos motivos y además hay otros virus respiratorios que se suman al escenario epidemiológico y que también se previene su transmisión a través del uso de mascarilla, la higiene, el distanciamiento físico. Vuelvo, doctora, a esta recomendación y nueva recomendación que hace CABEI con respecto a una nueva dosis de refuerzo, tercera dosis de refuerzo, pero ya pensando en grupos de riesgo, lo decíamos, adultos mayores, inmunosuprimidos, entre otros. Ahora, la pregunta es, muchos se pueden estar haciendo esta, ¿se mantiene lo que ha sido la constante de esta ventana de inmunidad de 6 meses? Es decir, si hace 6 meses yo en un grupo de riesgo tuve una de las dosis de refuerzo, ¿debería tener
la próxima. Me adelanto porque obviamente aquí tiene que haber una definición tomando las recomendaciones del órgano competente, que es el Ministerio de Salud, para iniciar eventualmente el suministrar esta nueva dosis de refuerzo. Pero ¿sigue esto de los 6 meses o ha ido cambiando también con respecto a elementos, como usted decía, la inmunidad celular, por ejemplo? Sí, esa es una muy buena pregunta porque justamente los análisis a nivel mundial que se están haciendo son principalmente, por supuesto, en personas que no tienen condiciones predisponentes, en donde se va evaluando cómo la inmunidad se va de alguna manera persistiendo en el tiempo, y se han ido evidenciando que a partir aproximadamente de los 3 meses esta inmunidad empieza a decrecer, y cuando después de 2 dosis de vacunas esta bajaba significativamente. Después de los refuerzos va reduciéndose, pero de alguna manera con una pendiente un poco más chica, o sea, va lentamente reduciéndose, pero también se ha evidenciado que cerca de 6 meses después de aplicada la última dosis se observa una reducción de la inmunidad. No que desaparezca, sino que se reduce, pero si lo sumamos a variantes que son más resistentes a esa inmunidad, claramente es necesario que se vayan aplicando estos refuerzos. En términos de población inmunosuprimida, tenemos que tener, o población de riesgo, tenemos que tener en cuenta que los niveles de inmunidad van a generarse de una manera más en menor medida de lo que ocurre con las personas que son inmunocompetentes o que tienen sus defensas totalmente activas, y por lo tanto hay que ir evaluando los datos que van apareciendo en términos de la evidencia científica de cómo esta inmunidad se va reduciendo, y efectivamente periodos que se han visto generalmente de este virus entre 3 a 6 meses que se empieza a reducir ya significativamente la inmunidad, pero también hay que tomar en cuenta los aspectos clínicos, en donde se empieza a observar nuevamente un incremento del número de casos de personas hospitalizadas, por ejemplo, que están en estos grupos de riesgo y que han adquirido este virus a pesar de la vacunación. Usted mencionaba también esto en un contexto que es distinto a el del año pasado en parte y gran parte de lo que fue el 2020, donde no solamente estamos con SARS-CoV-2, sino con una amplia variedad de virus respiratorios que de hecho llevaron algún minuto a tomar decisiones novedosas, criticadas por algunos sectores, como por ejemplo el adelantar las vacaciones de invierno para los escolares, en términos de sincicial, adenovirus, todos estos invitados de piedra que lo habíamos dejado de lado, digamos, pero que volvieron y con bastante fuerza. Eso hace también bien relevante pensar en aprovechar, me imagino yo, le pregunto a usted, cuando existe una vacuna contra el virus, porque hay otras enfermedades que se están desarrollando estudios, algunos están en fase clínica, pero que no contienen la vacuna. Uno diría, bueno, no hay vacuna para todos los virus, pero de todas maneras con las que ya hay que justamente ir a inocularse, ¿no? No, definitivamente. O sea, el hecho de que la vacuna haya demostrado que son primero seguras y que además confieren protección en un escenario en donde por una parte tenemos una circulación viral muy importante, nos protege de enfermedades, por ejemplo, la influenza o coronavirus, que existan vacunas, nos reduce la posibilidad de adquirir estos virus, y por lo tanto esto reduce la carga de enfermedad a nivel del país. Y es muy importante tener en cuenta sobre todo que muchas veces quizás las personas que tienen buenas condiciones de salud, que son jóvenes, inmunocompetentes, piensan que el hecho de, por ejemplo, vacunarse con coronavirus o influenza ya es suficiente para estar, protegido, o que incluso no necesitan la vacuna para protegerse porque van a desarrollar una enfermedad que no es severa. Pero tenemos que considerar que vivimos en un ambiente, en un país en donde tenemos recursos limitados para los sistemas de salud, y sumar a nuestros sistemas de salud una cantidad importante de personas enfermas con diferentes tipos de virus, esto ya genera una presión y una sobrecarga en nuestro sistema que puede indirectamente también perjudicar a otras personas que necesitan esta atención, que no es por virus, pero que no pueden acceder porque la carga de personas que están con infecciones virales es muy alta, sobre todo en el invierno. Y en ese sentido, nosotros también como Universidad Católica estamos ahora partiendo un estudio clínico para evaluar una vacuna contra influenza, que es una vacuna que contiene 4 cepas del virus, y que vamos a hacer un estudio equivalente al que hicimos con coronavirus, pero para evaluar esta nueva vacuna. Por lo tanto,
hay una posibilidad de aquellos que no se han vacunado aún con influenza, que no es, Bien. digamos, obligatorio para personas que no sean de los grupos de riesgo, puedan participar en estos estudios, puedan evaluar estas vacunas y así podamos tener a población más protegida y también acceder a nuevas vacunas que estén disponibles para toda la población. Así que es la invitación también a las personas que están interesadas en esto, que participen en este estudio en la Universidad Católica de esta nueva vacuna contra la influenza. Doctora Susan, bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y aclarar ciertas dudas con respecto al proceso de vacunación, dosis de refuerzo y también la situación sanitaria. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Encantada. Hasta luego. Vamos a cambiar.